Amor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy? Con una mañana fría y soleada en Bogotá. Feliz, me encanta esta mañana así. Qué bueno. Esperemos que todos los que nos escuchen no solo tengan una mañana, sino un día o una noche, depende de la hora que nos estén escuchando, llena de bendiciones, de felicidad, de conexión, que es lo más importante. Sí, que este momento sea el momento de reconocer que esto que estamos viviendo, el lugar en donde estamos, en la compañía que tenemos, es la mejor que el Creador nos ha permitido. Así que agradecer eso que tenemos a nuestro alrededor. Así es lo más importante, sobre todo esta parte que dijiste, conexión. Esta conexión es importante comprender que es conexión. En esta semana vamos a hablar de una porción de la Torá, básicamente la última parashá del Génesis, o del parashá es porción, es semanal del Génesis, está en el capítulo 47, versículo 28, inicia diciendo, y Mm. vivió Jacob 17 años en Egipto. Pero esta palabra y vivió 17 años. Los sabios lo entienden y lo conectan directamente con que fueron los años que realmente Jacob disfrutó de su vida. Mm. Por eso hace énfasis de estos 17 años. Acordémonos que fue el momento donde Jacob vuelve y se conecta con Joseph, que pensaba que estaba muerto. Y eso devuelve la conexión con el Creador a su vida. De eso vamos a hablar un poco. Vamos a hablar en esta porción de esta semana. La importancia de tener esta conexión y cómo se logra realmente estar conectado con el Creador, porque muchas veces decimos, sí, pues yo tengo conexión con Dios, o hablo con Dios, o siempre estoy rezando, estoy pidiendo, estoy orando, pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos desconectados Ujú. de Dios. Y no porque Dios esté desconectado de nosotros, sino porque nosotros mismos perdemos esa conexión. Porque no conocemos bien cómo funciona esta estructura de conexión. Entonces, siempre he hecho énfasis de la importancia de conocer cómo funciona el sistema. El sistema tiene un funcionamiento específico. Cuando nosotros no entramos dentro del sistema, nos desconectamos de él. Entonces, Jacob vivió en su vida en total, fueron 147 años. Y dice que estos 147 años, dice que de todo este tiempo que vivió Jacob, solo 17 años de su vida los disfrutó. ¿Y de dónde sacamos esto? 17, el número 17, es la sumatoria de la palabra bueno, top en hebreo. Ujú. Entonces, la palabra top en hebreo es suma 17. Ok. ¿Por qué decimos esto? Bueno, dentro de las formas de poder interpretar la Torá o comprenderla y conocer sus códigos, hay una forma que es desde el punto de vista numerológico. La numerología, la gematría, son formas de interpretación de la Biblia a nivel del hebreo. ¿Por qué? Porque las letras hebreas también equivalen a números. Ujú. Entonces es una parte muy importante que entender. Por ejemplo, la primera letra del hebreo, que es Aleph, también es el número 1. O sea, no hay un 1 como en nuestro alfabeto, que es la A y el 1 por aparte. En el hebreo, la Aleph se pone cuando vas a escribir el número 1, vas a poner un número 1, tienes que poner la letra Aleph. Ok. Porque es la forma, las letras son números. Entonces, al ser números, quiere decir que el texto se puede codificar a números. Y al traducir a números la palabra top, estos números suman 17. Exactamente los 17 años que vivió Jacob en Egipto. Y si la palabra top significa bueno, nos está diciendo que realmente fueron buenos los años que vivió Jacob en Egipto. Entonces vemos cómo los sabios coinciden en decir que fueron buenos estos años, porque
Pues si yo digo 17, también estoy diciendo equivalente a bueno, Ok. ¿vale? Entonces está diciendo que estos años fueron buenos. Y dice, y vivió, o sea, fue los años que realmente Jacob vivió. ¿Por qué vivió? ¿Cuándo vivimos nosotros? Cuando los que han visto la película Matrix o la serie de películas de Matrix, hay un trasfondo, es que lo que vive la gente en la aparente realidad es una Ujú. ilusión y que cuando despiertas de esta realidad, o sea, decides tomar la verdadera conciencia de quién eres y dónde estás, es cuando realmente estás vivo. Ok. Porque lo vives de una manera consciente, despierta, que está impulsado por tus propios deseos, Ujú. de manera decidida, bajo tus decisiones, bajo tus propios deseos. Y aún así, más allá es porque comprendes y te conectas a la realidad superior. ¿Ok? Ahí vamos a esto. O sea, cada uno de los patriarcas tenía un deseo existente. Si vemos la vida de Jacob desde siempre fue una pelea. Desde que nació estaba luchando con su hermano, le tuvo que quitar la primogenitura, tuvo que pelear por Raquel, fue engañado por Labán, fue perseguido por Labán, fue perseguido por su hermano, tuvo el evento de Dina, que fue violada y los hijos mataron a la gente en Siquén, perdió a Joseph Mm, temprano, entre comillas, pues él creía que lo había perdido, su dolor fue intenso, en fin, perdió a la mujer que amaba muy temprano, Raquel muere muy joven, solo le dio 2 hijos, Joseph que él creía que estaba muerto y Benjamín. En fin, la vida de Jacob fue un trasegar complejo. ujú, Él lo único que deseaba era descansar. Si nos damos cuenta, hay un pasaje mucho más atrás donde cuando Jacob sale a buscar esposa, donde la van, dice que él se acostó en un ujú, lugar y puso unas piedras al lugar de su cabecera, protegiendo su cabeza. Y ese momento que él pensó descansar fue cuando soñó de esa escalera donde ángeles subían y bajaban y encima había un trono donde veía al Creador y él se levanta sobresaltado y dice, este lugar es terrible, ¿dónde me vine a dormir? Pensé que estaba descansando y este es la puerta a la entrada al cielo. O sea, y los mm, ángeles bajan y suben de ella y no tengo lugar para descansar. O sea, él desde siempre tenía la intención de decir, bueno, yo estoy haciendo esto bien, estoy haciendo lo correcto, creo que merezco descanso. Y así se pasó toda su vida creyendo que merecía descanso. Cuando él pierde a Joseph, cuando los hermanos lo engañan y pierde a Joseph, él se desconecta completamente de la realidad de la condición de Dios ujú, por el dolor en que se sume de esta pérdida. Cuando nuevamente los años pasan y vemos que Joseph manda a sus hermanos a buscar a su padre, ya siendo Joseph gobernante en Egipto, y Jacob sabe que Joseph está vivo, ujú. dice que la presencia divina volvió a él, se conectó nuevamente con Jacob. Y es ahí donde Jacob, cuando va a Egipto, vuelve a tener una conexión con Dios. Antes ya lo había perdido, no había conectado con Dios hace mucho tiempo, no había tenido conversaciones con el Creador. Vuelve el Creador a hablarle a Jacob y le dice unas palabras muy interesantes. Le dice, no temas en descender a Egipto, porque yo estoy descendiendo contigo. Mm. Y yo también voy a ascender después contigo. Y Jacob comprendió algo muy importante.
entendió que la vida no era sus deseos solamente, Ujú. que su vida, su propia vida, estaba conectada al Creador y que si él sufría, no era su sufrimiento lo que él vivió, era el sufrimiento de la presencia divina de no poderse revelar en este mundo mediante Jacob. Él entendió que esa presencia divina estaba con él por las palabras que le dijo: yo también desciendo contigo y también subo contigo. Y recordó aquella imagen de la escalera que ángeles subían y bajaban por ella, descendían y subían, descendían y subían, y él no entendía por qué él tuvo que contarse esa visión. Cuando él tuvo esa visión, recordemos que él dice que puso piedras, puso varias piedras alrededor Ujú. de su cabecera. Y cuando él se levanta, el texto dice que solo había una piedra. Ujú. Porque ahí nos está diciendo que nuestra vida muchas veces está dispersa en muchos pensamientos, en Ujú. muchos deseos, en muchas cosas que quiero hacer, que quiero conseguir, que necesito valorar, que no necesito en esta vida, tantas cosas que nos suman. Pero cuando comprendemos y conectamos de que la presencia divina, que nosotros estamos en este mundo y nuestra alma está en el mundo, es para brillar, para que la presencia divina se revele, entendemos que hay una unidad, hay una conexión indisoluble, que Dios en ninguna manera nos está abandonando en momentos difíciles, es que Él está sufriendo con nosotros porque su divinidad no está siendo revelada, porque yo la estoy ocultando bajo el ego y bajo la cáscara del dolor. Claro, es una forma en la que yo estoy mirando lo que no tengo. Otra forma de decir el dolor es mirar la ausencia porque me vuelvo solo a los deseos, a los anhelos, a los estereotipos que muchas veces he mencionado que la sociedad me impone y dice que debo tener a cierta edad. Esto me pasó muchas veces, que ay, tan bonita, tan joven y sola. em, que debía tener casa, una profesión, que debía tener un marido, un esposo, o sea, una cantidad de cosas que la sociedad nos pide y claro, nos exigen que empecemos a poner eso como prioridades, como verdades sobre nuestra vida. Y ahí es donde entonces nosotros nos desconectamos, porque nos ponemos a mirar lo que la sociedad, el entorno o inclusive los mandatos familiares nos exigen. Y miramos un lugar distinto al que nosotros realmente tenemos que concentrarnos y observar, porque esa conexión con el Creador es la que nos permite ver que lo que tenemos, como lo dije al principio, es lo mejor que podemos tener. Es lo que el Creador ha determinado que en ese momento tenemos y debemos tener para poder avanzar hacia otro nivel si es que debemos hacerlo. O ir a ese Egipto que nos acompañe Él, ¿cierto? Y subir con Él, con nuestra conexión y este deseo. A ver, el Eterno no es que quiera que nosotros descendamos a Egipto. Lo que pasa es que Egipto es una clipa, es una casca, es un envoltorio. Mm. Es como la piedra y la suciedad que recubre el diamante. Ok. Egipto simboliza la suma de la suciedad de todas las naciones, quiere decir la suma de todos los egos humanos. Mm. Egipto es la estrechez, es la limitación, es Mm. el miedo, es el Condición. condicionamiento social, es el condicionamiento mental, es el condicionamiento de lo que yo explicaba ahorita de la Matrix, de creer que este mundo es la realidad, Ujú. que nos condiciona a cosas como que si usted no se levanta hasta tal hora y trabaja hasta tal hora y hace esto y hace lo otro, no vas a ser bueno, no vas a hacer aquello. ¿Cuántos no
nos levantaron diciendo usted tiene que esforzarse todos los días, tiene que trabajar, tiene que ir a trabajar, no importa que sea. Pues yo conozco mucha gente adinerada que básicamente no tuvieron que trabajar un día para tener dinero. No estoy diciendo que no se va a trabajar, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esa persona adinerada vino para ser así o para tener eso. Y aún eso es parte de su ticún, de su corrección. Aún la pobreza es parte de la corrección, como también la riqueza puede ser parte de una corrección. Esto lo que quiero decir es que los condicionamientos sociales no es lo que nos van a dar la libertad, solo nos van a dar estrechez. Lógico que tenemos que salir a hacer lo que nos corresponde dentro de lo que tenemos. Claro. Dentro de lo que tenemos. Los sabios dicen, de lo que tienes en las manos, haz con eso. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Haz con eso. Y eso es lo que nos permite conectarnos realmente. Hay una cosa que hay que entender. Si nosotros no tenemos claro el propósito que vino el ser en este mundo, hacer en este mundo el ser, nunca vamos a poder recibir la verdadera fuente de la bendición absoluta. Y se lo voy a explicar de esta manera. Joseph, pues, los patriarcas y las tribus y todo lo que está en la Torá es un símil y está reflejado también de una manera gráfica en algo llamado el árbol de la Sefirot, ¿ya? El árbol de la Sefirot, que no vamos a venir a explicarlo en esta clase, en este episodio, pero es algo así como la forma como Dios trae su presencia a este mundo, como un filtro para que pues, su presencia infinita no destruya esta realidad. Y pasa por 10 esferas o 10 filtros que traen a este mundo bajo 3 columnas, una de la derecha que es el otorgamiento, una de la izquierda que es la restricción y la columna del medio que es el equilibrio. Resulta que Jacob simboliza la sefirá que está en toda la mitad que se llama Tiferet, que es belleza. Jacob está en la columna del medio. Debajo de él está Yosef, que es el fundamento. Y debajo de Yosef está nuestro mundo material. Malhut, que está totalmente vacío y recibe de lo que viene del Creador. Y encima de Jacob, que es Tiferet, hay una sefirá que se conecta de los mundos superiores o de la realidad superior, que se traduce como conocimiento o conciencia superior. Cuando Jacob, en este gráfico vemos que Yosef, el conocimiento y Jacob están en la misma columna integrada. Y el mundo, que es Malhut, que es el reino que está abajo, que necesita de todo, está conectado a esas 3 esferas. Cuando a Jacob le dicen Yosef murió, él se desconectó de la de abajo. Quiere decir que él perdió la conexión inmediatamente también con la de arriba, porque cortó el flujo. Al cortar el propósito, porque Yosef simboliza el propósito de Jacob, al cortar, al no tener ya un propósito en la vida, se dice que la presencia divina que estaba más arriba en esta esfera llamada conocimiento o conciencia, también dejó de influir sobre Jacob. Y Jacob, que era como Tiferet, como el sol, es como si el sol se hubiera apagado. Cuando Jacob vuelve y conecta con Yosef y descubre que Yosef está vivo. La sefira que está arriba, que es la conciencia, el conocimiento, vuelve y se conecta a Jacob. ¿Y qué le dice? Ya te conectaste con el propósito, ya estás conectado conmigo, ya sabes que yo estoy contigo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a descender abajo de Yosef, que es Malhut, que es el reino, que era el reino que gobierna Yosef. En ese momento se llama Egipto. Ese Malhut, que es la sefira inferior, simboliza nuestro mundo. Y el texto lo que le está diciendo es que juntos vamos a bajar y vamos a iluminar dentro de ese lugar oscuro donde no hay nada y vamos a llenarlo de luz.
Ese es el verdadero propósito del ser. Reflejar esa unidad y esa conexión que viene del mundo superior. No venimos a hacer cosas, a reflejar cosas individuales ni personales. Venimos a entender que cuando nosotros sufrimos, estamos ocultando la luz del Creador. Cuando nosotros decidimos ir por el camino largo y espinoso, solo estamos ocultando la luz del Creador. Pero esa luz nos está diciendo, yo también descendí contigo, yo también estoy sufriendo contigo. Pero no te preocupes, yo también voy a ascender contigo. Quiere decir, sé que en algún momento, de pronto hoy o de pronto mañana o de pronto dentro de 10 años o no sé cuándo, pero tú lo vas a lograr. Vas a conectarte y vas a cumplir tu propósito. En resumen, en la vida venimos con un propósito. Más allá de ser, en mi caso, abogado, en el caso de otros, alguna profesión o algún oficio, de ser pareja, de ser esposo, de ser hijos, de ser padres. Más allá de todo eso hay un propósito del ser. El propósito del ser es entender, primero, que el Creador y Él son uno solo. No existe una división ni diferencia entre las dos cosas. Este mundo nos hizo pensar de que Dios está por allá arriba y nosotros estamos por acá abajo, que nosotros somos unos pecadores culpables, desconectados de un creador y Él está allá, que nos ama, pero tiene ira también a veces No y nos merecedores de reprende sufrimiento. y merecemos castigo y demás. Esa es parte de la clipa, de la cáscara de este mundo, donde se oculta la luz. Cuando descubramos que el verdadero ser es la puerta del cielo, que el verdadero ser es la conexión única y exclusiva, que no hay una diferencia entre el ser y el creador, porque hacen parte de lo mismo, hacen parte de la misma esencia. Y que si tú desciendes, Él desciende, y si tú asciendes, Él asciende. Entonces entendemos que nuestro propósito es venir a revelar al Creador en este mundo. ¿Qué venimos a hacer a este mundo? A decir, mira, yo no soy solo yo. Dios, el Creador, vive en mí y lo que hago y lo que soy y lo que seré, solo soy la luz del Creador y su propósito. Nada más. Yo vine a ser luz porque el Creador es luz. Yo vine a ser bueno porque el Creador es bueno. Yo vine a hacer todo lo que debo hacer en este mundo para conectar con los demás porque el Creador hace parte de todo lo que existe. Cuando dejo el egoísmo de pensar en mis necesidades, como cuando Jacob pensó que no tenía descanso y que todo lo perdió y que todo era sufrido y que él era sufrido y que él vivía en una limitación, no se dio cuenta que también estaba limitando a la luz del Creador y que el Creador y él estaban juntos y él estaba siendo egoísta. Cuando él vuelve y conecta con eso, entonces cuando dice que fue bueno, 17 años vivió Jacob. ¿En dónde? En Egipto. Y esto es muy importante, Claro. porque nos está diciendo que es que no tenemos que esperar llegar al mundo del mañana, al Olam Abba, esperar morirnos y estar en almas para disfrutar del Creador. Porque cuando vivimos en este mundo que se llama Egipto, en el mundo de la limitación, en el mundo de la suciedad, acuérdate que vinimos para quitar las capas de suciedad y descubrir los diamantes, descubrir las piedras preciosas, descubrir la luz del Creador que está en todo lo que existe. A eso vinimos a este mundo. Yo quisiera poner algo más porque me hizo pensar en cómo vivió Joseph ese tiempo que estuvo solo, ¿verdad? Que fue vendido, que fue apartado, que no tuvo espacio para tener la libertad y todo lo que tenía en su casa, que era supuestamente el ideal. Pasó por todas las situaciones que pasó y Joseph nunca se mostró
desconectado. De hecho, una de las cualidades que pasó con la vida de Joseph fue que a pesar de estar donde estaba, él no dejó de reflejar la luz del Creador, porque siempre estuvo apegado a su fe, a su conexión, a esa creencia absoluta de no importaba dónde estaba ni lo que estaba sucediendo, su Creador estaba con él. Y eso era más importante que cualquier circunstancia que estuviera pasando. Es que es importante lo que acaba de decir. Lo que pasa es que Joseph comprendió que las herramientas son irrelevantes Es en el correcto. propósito. Ujú, Por eso él no tenía rencor, ujú, porque él no tiene rencor con las herramientas. Las herramientas son irrelevantes. Él entendió que todo era el propósito del Creador. Todo lo comprendió en el propósito del Creador. Él nunca se desconectó del propósito. Y al no desconectarse del propósito, la Sheina no se desconectó de él. Y de alguna manera él entendía que todo lo que estaba pasando era herramientas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en un evento tan difícil como los que vivía Joseph, fue vendido a Egipto, fue vendido a la casa de Potifar y lo que hizo fue enriquecer a Potifar, ayudarle a administrar su casa y hacer que su casa floreciera. ¿Cuál es el propósito que venimos? A Egipto, a quitar la suciedad, ujú. a hacer que las diamantes brillen. Y él cuando llegó a la casa de Potifar quitó la suciedad y hizo que los diamantes brillaran. Cuando lo mandaron a la cárcel porque la esposa de Potifar inventó, él sabía que era una herramienta más. ¿Y qué hizo en la cárcel? Quitar la suciedad de la cárcel y empezar, porque dice que la cárcel prosperó y que los presos eran felices y que vivían en condición mejor. Lo pusieron a ser el contador de la cárcel. ¿Por qué? Porque él vino a quitar suciedades, porque él entendió que ese era su propósito y que las herramientas eran irrelevantes. Pero ¿qué es lo más importante de lo que tú estás diciendo dentro de ese propósito que tenía Joseph? Que cuando vio al copero y al panadero en la cárcel, que estaban tristes, él estaba en la cárcel también. Ujú. Sin embargo, les pregunta, oiga, ¿cómo están? ¿Por qué tienen esas caras tan largas? ¿Qué les pasa? Y ellos le dicen, no, es que hemos tenido esto y tenemos un sueño y tal. Bueno, tranquilo, cuéntenme a ver qué les puedo yo ayudar. Nosotros estamos en este mundo, que es como una cárcel. Ujú. Vinimos a quitar suciedades, pero aunque estés pasando la situación que estés pasando y creas que tengas limitaciones aparentes porque estás en este mundo, nunca te olvides que hay otro que también está en tu situación y posiblemente no está conectado a la divinidad Así ni es. a su propósito. Y necesita que tú le digas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te acongoja? ¿En qué te puedo ayudar? Y tener la oportunidad de, cuando lo sientas también, porque hay momentos en que todos caemos y tenemos de pronto nublada la vista, de pronto nublada la fe, de pronto nublado el momento, porque Joseph sufrió cuando sus hermanos lo abandonaron, lo rechazaron, él lloró, pero eso pasa. Podemos estar ahí, pero también tenemos la oportunidad de decir, todavía respiro, y tomar ese aliento con fuerza que viene lleno de la vibración, que viene lleno de la energía del Creador, y respirar y soltar. Y cuando lo sueltes, también puedes decir, también necesito ayuda, también necesito apoyo, también necesito a alguien que esté más conectado que yo, que me ayude a brillar otra vez. Siempre va a haber alguien más conectado que tú y uno menos Ujú. conectado que tú, Así pero es. eso no nos exime de seguir adelante y de seguir diciendo, oye, yo también puedo hacer, puedo ayudar, ¿qué Desde necesitas? donde estoy puedo hacerlo. Claro, recuerdo el otro día hace poco que venías de caminar, estás recién operada, te hicieron un trasplante de rodilla, estás recuperándote, venías con dolor caminando y venías con esa actitud positiva de decir, sí me duele, pero ya me voy a recuperar de aquel dolor que duré tanto tiempo con esa artrosis, ya no la voy a tener más.
ahora es el dolor de la recuperación, de la cirugía. Y cuando venías pensando en eso y venías pensando en tu dolor, frente a ti venía un señor con muletas y sin una pierna. Sí, lo recuerdo. Ese no tenía dolor en la pierna, Sí. porque no tenía pierna. Entonces ahí es donde meditamos y nos conectamos y decimos, bueno, siempre hay alguien que está en una situación más desconectada que la mía, o que necesita, o yo necesito muchas veces comprender la situación en el plano completo. Hay momentos en donde puede que en su hogar no tenga el alimento a la mano como usted desea. De pronto no tiene la carne que desea, no tiene, o la cantidad que usted desearía tener. Y de pronto ese día que usted está posiblemente limitado, alguien va a tocar a su puerta a decirle, oiga, usted tiene un pedazo de pan o algo que me dé para comer. Y entonces verá que hay alguien que está más necesitado que usted. Esa misma condición tenía Joseph. Las herramientas son irrelevantes, lo importante es el propósito. Hay que vivir conectado como Jacob lo logró al final. Y aunque fueran esos 17 últimos años, pero de alguna manera, no importa cuándo, hay que conectarse con el propósito. No importa si es hoy, no importa si es mañana. Lo va a lograr. Lo importante es seguir buscando esa conexión. Deseándolo. No de fallecer y desearle siempre esa conexión. Y si usted hoy tiene esta conexión también con este podcast y usted siente que ha sido de ayuda a su vida, no se olvide que hay alguien que puede necesitarlo, así que compártalo con otros, que también puede ser de ayuda para otros. Sí, porque a veces no sabemos qué decir, pero tenemos algo que dar. Así que Así es. nos apoyamos a otros, esperamos siempre sus comentarios, sus likes, que nos escuchen y que sería genial también que pudieran compartir este espacio de reflexión y conexión con otros. Feliz semana, feliz reencuentro, feliz reconexión con la luz del Creador para todos. Bendiciones para todos.